Es un grupo de jóvenes en Las Palmas de Gran Canaria lanzando huevos o piedras a una guagua. No es un caso aislado. De hecho, los trabajadores comunicaban hoy una huelga para finales de este mes, entre otros motivos por el aumento de agresiones que están sufriendo las guaguas, poniendo en peligro tanto a conductores como a usuarios del servicio. Los hechos ya han sido denunciados y el ayuntamiento trabaja para identificar a los agresores. ¿Qué tal? Buenas noches. Canarias suma 110 contagios nuevos en las últimas 24 horas, son 35 casos más que ayer. Pero sigue siendo un buen dato porque Canarias mantiene la incidencia acumulada más baja de todo el país. Cristina Quesada, esos son, si miramos a los 14 últimos días, ¿no es así? Sí, la incidencia acumulada en Canarias en los últimos 7 días se mantiene en unos 46 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, como dicen, hoy se notifican algunos casos más que ayer, 110 contagios nuevos. En la última semana se han registrado 34 nuevos brotes con 242 personas afectadas, de las que 17 han precisado ingreso hospitalario. En el Parlamento hoy dos titulares, el del consejero de Hacienda insistiendo en que no habrá recortes en Canarias pese a la crisis y la aprobación de una iniciativa para eliminar trabas administrativas a los principales sectores productivos. Además, y esto es raro, por unanimidad, Javier Hernández. Sí, unanimidad entre los 7 grupos parlamentarios a la hora de convalidar este decreto ley del Gobierno. Un decreto que tiene como principal objetivo agilizar la intervención administrativa en los sectores primario, turístico, energético o territorial de Canarias y que será tramitado ahora aquí en el Parlamento como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Arranca la campaña de vacunación contra la gripe en Canarias, este año más decisiva que nunca, para afrontar un invierno en el que seguiremos conviviendo con el coronavirus. Aumenta el número de dosis hasta alcanzar las 380.000, un 58% más que el año pasado. Sanitarios y grupos de riesgo serán los primeros en vacunarse. Esta vez solo se podrá hacer con cita para minimizar los riesgos. Y tal y como adelantamos ayer, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya ha llegado a Canarias para empezar mañana su visita oficial a Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Una visita que suspendió hace un mes en plena oleada de pateras a las islas. Escrivá viene a comprobar de primera mano cómo afecta a las islas la presión migratoria en nuestras costas y los medios existentes para atender a los inmigrantes. Por ejemplo, las 35 personas que han llegado esta tarde al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, a bordo de 2 embarcaciones. Fueron localizados a pocas millas al sur de Maspalomas y rescatados por Salvamento Marítimo. Comienzan las obras del que será el túnel más largo del archipiélago. Es el arranque de la enorme tuneladora encargada de horadar el doble túnel de Erjos en Tenerife, que servirá para completar la obra del anillo insular en la isla. La obra de más de 5 kilómetros de recorrido atravesará el macizo de Teno. Nunca adivinarían qué tipo de animal es este que les vamos a mostrar. Es un dragón azul o Glaucus atlanticus y se trata de una especie de molusco que se alimenta de medusas, por lo que suelen llegar juntos a nuestras costas. Estos días han llegado al sur de Tenerife y ya les advertimos que aunque son muy bonitos, conviene no tocarlos. Comenzamos con los 110 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Además, en la última semana se han notificado 34 brotes. De los afectados, Cristina Quesada, 17 han necesitado hospitalización. Sí, de esos 242 personas afectadas en esos 34 brotes notificados esta semana, 17 han precisado ingreso hospitalario y esos 34 brotes se suman además a los 27 que permanecen activos. La mayoría de ellos se ha registrado en Tenerife y en Gran Canaria y tiene un origen social con ramificación familiar posterior. 10 de ellos además tiene un origen laboral porque incluyen los brotes hospitalarios, a los que hoy se suma uno más en el Hospital Dr. Negrín.
Negrín. Canarias suma hoy algunos contagios más que ayer, 110 contagios nuevos, y solo La Palma y La Gomera se libran de casos nuevos. A pesar de este ligero incremento, Canarias sigue teniendo la mejor incidencia acumulada del país, con una incidencia acumulada en los últimos 7 días de unos 46 casos por 100.000 habitantes. Este invierno nos va a tocar convivir con la gripe común y con el coronavirus, y por eso es más importante que nunca vacunarse contra la gripe. Para atender la demanda va a haber un 60% más de vacunas que el año pasado, unas 380.000 dosis. Este año más que nunca es fundamental que los grupos de riesgo se vacunen de la gripe. Son unas 380.000 dosis que se van a repartir por toda Canarias. Si el año pasado se dio cobertura a la mitad de los mayores, en esta campaña el objetivo es llegar al menos al 75%. Teniendo en cuenta que la capacidad productiva de vacunas es la que hay, no hay más, hay que establecer criterios de priorización en función a requisitos de salud pública. Estamos hablando de subir 20 puntos de cobertura en población anciana, pero claro, estamos ante un escenario muy complicado, inédito. Para ello se hará un esfuerzo informativo y se citará a los pacientes solo con cita previa. Habrá además pasillos específicos y seguros en los centros de salud para evitar poner en riesgo a los más vulnerables. Yo soy diabético y ya pedí hora para vacunarme y me dieron para ahora final de mes. Y siempre me vacuno porque normalmente me suele dar fuerte y me pego 2 semanitas de gripe, entonces cuando salen las vacunas me suelo vacunar. Tienen el deber de vacunarse, por cuanto además van a permitirnos quitarle sobrecarga al sistema hospitalario a la hora de poder discernir con claridad cuando es un caso de gripe o un caso de COVID. Y evitar las muertes. El año pasado hubo 36 fallecidos en Canarias por este virus estacional. El objetivo ahora es además evitar así las graves consecuencias de la convivencia de la gripe con la COVID-19. Los vuelos a las islas han sufrido un drástico recorte en el tráfico aéreo durante la pandemia. Entre los meses de enero a septiembre hemos perdido a Almudena Betancor más del 50% de los vuelos. Así es, hablamos de una reducción del tráfico aéreo que ha sido generalizada en toda Europa, aquí en el caso del archipiélago canario. Según el Centro de Control en Aire en Canarias, durante estos meses de enero hasta septiembre se gestionaron cerca de 133.000 vuelos. Esto representa más del 50% menos si lo comparamos con el mismo periodo, pero del año 2019. Caen de forma brusca los vuelos internacionales. Por su parte, los vuelos nacionales parecen evolucionar mejor dentro de esta caída del tráfico aéreo a consecuencia de la COVID-19. El consejero de Hacienda y vicepresidente del Gobierno ha ido al Parlamento a explicar cómo va a ser la financiación de los presupuestos del año que viene. Román Rodríguez ha insistido en la idea de que no habrá recortes pese a la crisis. Javier Hernández. Sí, el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha comparecido hoy aquí en el Parlamento por partida doble, en la Comisión de Asuntos Europeos y en la de Hacienda. En ambas, la cuestión central ha sido la misma, la financiación con la que va a contar Canarias para el próximo ejercicio presupuestario, todavía en un escenario de pandemia mundial. Rodríguez cifra en 660 millones la dotación del Fondo de las Regiones Ultraperiféricas Europeas para Canarias, unos fondos que, sumados al resto de la financiación prevista y ya cerrada para el próximo ejercicio presupuestario, permitiría al Gobierno evitar los recortes en los servicios públicos esenciales, según ha confirmado el propio vicepresidente y consejero de Hacienda. No habrá recortes en los servicios públicos, no habrá recortes en las inversiones. Es más, podemos garantizar que el presupuesto que presentemos en su momento a esta Cámara sea incluso superior al presupuesto inicial del año 20 antes de la pandemia. Pero la actividad económica sin duda está sufriendo un parón y el Parlamento ha aprobado una propuesta para que los principales sectores productivos encuentren las menores trabas administrativas posibles para desarrollar su actividad. Javier, ¿qué sectores son? Sí, los 7 grupos parlamentarios han coincidido en la necesidad de facilitar la actividad económica en el archipiélago con la agilización de los trámites administrativos en sectores como el energético, el turístico, el primario o el territorial. Dadas las circunstancias excepcionales que está provocando la pandemia, todos asumen la necesidad de impulsar la actividad económica en línea con el contenido del Plan Reactiva Canarias. Una normativa que va a permitir, por ejemplo, en el sector energético, reducir a la mitad la duración de los trámites administrativos
o derogar la normativa municipal que limita la instalación de paneles fotovoltaicos. Sesión plenaria para la votación del decreto ley de medidas urgentes de impulso a los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias. Un decreto ley que nace sin mirar ningún tipo de intereses políticos y que surge con el propósito honesto de poder ayudar. El grupo mixto ha recalcado la necesidad de apoyar al tejido productivo. Tiene por objeto establecer una serie de medidas urgentes de simplificación y agilización administrativa, con la finalidad de reactivar la actividad económica en determinados sectores. La agrupación socialista Gomera apuesta por la participación de los cabildos insulares. Es cierto que la intención prioritaria de este decreto es buena, y es que los procedimientos se agilicen, y este es uno de los objetivos, el de simplificación administrativa que se busca en el plan Reactiva. Si Podemos Canarias califica este decreto como imprescindible e inaplazable. Un decreto ley que a nadie de los distintos sectores perjudica, que pretende reactivar la economía y facilitar los procedimientos para que particulares y empresas puedan afrontar en las mejores condiciones la difícil situación de esta crisis. Nueva Canarias asegura que con estas medidas se atiende al triple factor económico, social y medioambiental. No solo es un decreto ley muy esperado, dada la complejidad de la situación económica que Canarias atraviesa, sino que además, y más importante, da cumplimiento a los objetivos establecidos en el Pacto para la Reactivación. Un pacto que no cuenta con el apoyo de los populares. El Gobierno está utilizando los decretos leyes de una manera ordinaria y no extraordinaria. No nos olvidemos que los presupuestos habilitantes vienen regulados en la ley y además así se lo ha hecho saber el Consejo Consultivo. Los nacionalistas critican que no ha habido participación ciudadana ni institucional. Por tanto, compartimos los objetivos y compartimos la oportunidad y la necesidad de abordar esta tarea, pero no podemos compartir ni el fondo de cómo se han hecho las cosas. Desde el Grupo Socialista avanzan que este decreto se tramitará como proyecto de ley y que siempre habrá tiempo para hacer modificaciones. Es debatir qué medidas concretas va a permitir reactivar la economía, agilizando y simplificando la tramitación administrativa de los proyectos. Un decreto ley que ha sido aprobado por unanimidad. Reunión entre el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, María Australia Navarro. Sobre la mesa, el plan Reactiva Canarias. Torres ha intentado solventar las dudas de los populares que, junto con Ciudadanos, son los únicos partidos que no han firmado este documento. Según el presidente, utilizando el superávit, los remanentes y el endeudamiento que anunció la ministra de Hacienda, se elimina cualquier duda sobre la financiación de este plan, que llegará al Parlamento a final de mes. Un ejercicio de voluntarismo por parte del Gobierno de Canarias, pero que carece de compromiso político y de garantía financiera por parte del Gobierno de la Nación. He explicado aquellas dudas que pudieran tener, les he invitado a que lean el documento con detenimiento, a que abran el enlace en la que aparecen todas las fichas financieras del año 2020. Bien, le he dado algunas explicaciones sobre el año 21, 22 y 23, los fondos europeos y también las partidas que tenemos previstas para esos años de acuerdo a los presupuestos generales del Estado y a los de Canarias. Sobre este plan también hablaba esta mañana en Buenos Días Canarias el portavoz de Sí Podemos Canarias. Manuel Marrero cree que supone una oportunidad de diversificar la economía. Hay que corregir errores y esta es una oportunidad para hacerlo. Nosotros seguimos empeñados y hemos incluido propuestas dentro de lo que significa este plan de medidas para que haya diversificación de la economía. Plantear que hay que digitalizar nuestra sociedad, que hay que caminar hacia la soberanía alimentaria, que hay que caminar hacia la soberanía energética, que hay que mejorar nuestra oferta turística con más calidad, pero no en cantidad. No es usual, pero el presidente Pedro Sánchez ha coincidido hoy en algo con su antecesor, Felipe González. Ha calcado la promesa de crear 800.000 puestos de trabajo que González hizo popular al principio de su gobierno. Claro que los recursos con los que va a contar Sánchez son muy superiores. Por lo pronto, unos 140.000 millones procedentes de la Unión Europea y que el presidente espera invertir en los próximos 3 años. El 70% de los recursos del plan de recuperación se destinará a la transformación energética y digital. Así lo ha explicado hoy Pedro Sánchez. Se trata de crecer de una nueva manera, sobre unos pilares mucho más robustos en un mundo que ha cambiado completamente. Una forma de crecer mucho más fuerte y justa,
más competitiva, pero también más sostenible. El Gobierno quiere concentrar el esfuerzo de movilización de los fondos europeos en los 3 primeros años con 72.000 millones, lo que permitirá un aumento de 2,5 puntos del PIB y creará 800.000 empleos. Con este plan de recuperación, el PP teme que Sánchez replique el plan E de Zapatero y advierte: aquí lo importante no son las cifras, aquí lo importante es a qué se va a destinar ese dinero. Tenemos la experiencia y todos nos acordamos del plan E de José Luis Rodríguez Zapatero, 100.000 millones de euros en rotondas prácticamente. Respecto a la cohesión social y territorial, se propone la creación de 200.000 plazas de formación profesional, buena parte de ellas en municipios de menos de 5.000 habitantes, y un plan de choque contra la despoblación. El Gobierno además estudia subir algunos impuestos para paliar los efectos económicos de la pandemia, pero desde algunos sectores se ha alzado la voz contra estas medidas. Sí, dicen que podría afectar al índice de gasto justo cuando creen que lo que hay que hacer es potenciar el consumo. Empresarios, comerciantes y hosteleros esperan que las medidas fiscales que estudia implantar el Gobierno no afecten al bolsillo del consumidor medio. En general, todo anuncio de incremento de la presión fiscal es recibida con recelo, especialmente por parte de los agentes económicos, y tal vez no se realice en el mejor momento. Recordemos que estamos en una situación excepcional de aumento de desempleo, de miles de personas que se encuentran afectadas por un ERTE, y además mandan un mensaje a familias y operadores económicos negativo, y puede que con ello se retraiga aún más la actividad y el consumo. Lo cierto es que la pandemia ha obligado al Estado a gastar más recursos públicos y ha generado una merma de ingresos que dificulta el proveimiento de servicios a la sociedad. Es necesario, dicen, por lo tanto, subir algunos impuestos. Además, se ha incrementado el ahorro, aunque no en todos los casos. Estamos gastando igual, nosotros somos 4 en casa y gastamos hasta más. Yo creo que la persona que quiere salir, va a gastar, siempre y cuando se tenga fondo monetario. Los comerciantes temen que se reduzca el gasto. Yo creo que la gente está ahorrando, la verdad. Yo creo que la gente en sí estos meses se ha notado un gran cambio. Ha bajado mucho la clientela, sobre todo aquí en las terrazas. Estos meses, fatal. De momento no se sabe de forma oficial cómo va a ser esa subida de impuestos, aunque sí parece que va a afectar a sectores privados de la sanidad y la educación y a las rentas más altas. Las grandes concentraciones de personas se suspenden. El Ayuntamiento de Arrecife, por ejemplo, ha anunciado que la cabalgata de Reyes Magos no se va a celebrar, pero encontramos otros espacios más reducidos que vuelven a la actividad, en el deporte, el ocio y la cultura. José María de Pais, siempre siguiendo normas de seguridad. Eso es, buenas noches. Los clubes deportivos que se encuentran inmersos en competiciones juveniles o preferentes ya hacen uso de esas instalaciones deportivas. Eso sí, solo pueden acceder un máximo de 30 personas y las gradas deben de estar completamente vacías. En el caso de los parques infantiles, como en el que nos encontramos, es obligatorio el uso de una señalética donde se muestre la normativa para el uso y disfrute del lugar. Los recintos culturales, es decir, teatro, la sala Buñuel, perteneciente al Cabildo de Lanzarote, aquel que la visite deberá de tomarse la temperatura y hacer el uso del hidrogel. Además, se le van a tomar los datos personales, ya que en caso de contagio, pues tener localizada a esta persona. Este acuerdo se llegó el pasado viernes, la presidenta del Cabildo, en un encuentro con los distintos representantes de los ayuntamientos de la isla, una vez que se conocía que el Gobierno de Canarias levantaba las restricciones. Y miramos al exterior, varios países, entre ellos Alemania, Suiza, Rumanía, República Checa o Argentina, sufren ya la cifra más alta de contagios en un día. Hungría, por ejemplo, registra su mayor número de muertes, 24 personas en el último día. La pandemia en el mundo supera ya los 35 millones. Italia, con 3.600 contagios nuevos, extiende el uso obligatorio de la mascarilla a todos los espacios públicos del país, mientras el Vaticano ha celebrado su primera audiencia general desde el inicio de la pandemia ante 1 millar de personas y con el Papa y todo su entorno sin mascarilla. El Papa. Alemania ya tiene zonas de riesgo dentro de sus propias fronteras y hay regiones con niveles de contagios similares a los de abril. En Berlín las reuniones se limitan ya a 5 personas, en Bélgica a 4. Bruselas cuenta 500 casos por 100.000 habitantes. La situación es muy grave, hay más casos, más ingresos y más fallecidos, y todo aumenta rápidamente.
Cierran bares en Bruselas, en Glasgow y en Edimburgo, y capitales como Praga se acercan a Madrid en incidencia acumulada. Reino Unido notifica 14.500 nuevos casos. A los problemas de rastreo se suman los de suministro, aunque sus aeropuertos empiezan a realizar pruebas a los pasajeros. La Organización Mundial de la Salud insiste en las medidas preventivas hasta que llegue la vacuna, que empieza a encontrar dificultades en Estados Unidos. La Agencia Norteamericana del Medicamento ha publicado una guía con nuevos requisitos para aprobarla, lo que podría retrasar la salida al mercado de las actuales candidatas. El Senado respalda la moción del senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, para la atención y derivación de los inmigrantes a la península. El texto aprobado demanda una mayor coordinación de todas las administraciones, más medios humanos y materiales, y la instalación del CIBE de Lanzarote en un plazo máximo de 6 meses. También hoy la Cámara Alta ha aprobado una iniciativa de Fabián Chinea, de la agrupación socialista Gomera, para incluir la crisis migratoria en la próxima conferencia de presidentes. Puedo decir aquí que esta moción, que inicialmente se presentó con 11 puntos, ha sido enriquecida a lo largo de estas últimas 48 horas con las aportaciones de los distintos senadores de Canarias de todas las fuerzas políticas. Hemos conseguido consensuar un texto y dar respuesta a un problema. El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, ya está en Canarias para comenzar mañana una visita oficial al archipiélago. El ministro ha reconocido hoy la importancia del repunte en la llegada de pateras que vive nuestras islas. Ha detallado que España tiene 3.450 plazas de acogida humanitaria para quienes llegan en patera y el 73% están en Canarias. El ministro ha señalado que valora 40 potenciales lugares para acogida, de los cuales 19 son propiedades de la Sareb, 380 viviendas desocupadas que aportarían un total de 1.800 plazas. Escrivá visitará Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Esta tarde llegaban precisamente 2 nuevas pateras a Gran Canaria con 35 personas a bordo, entre ellos un menor. Fueron localizados a pocas millas al sur de la isla y rescatados por salvamento marítimo, después trasladados al muelle de Arguineguín. El CIBE detectaba poco antes del mediodía 2 señales sospechosas. Ya en la zona, a pocas millas al sureste de Gran Canaria, el personal de salvamento marítimo realiza ambos rescates. En total 35 personas, todos varones. Los ocupantes fueron rescatados por la Guardamar Polimnia, una embarcación con base en la costa levantina que Salvamento Marítimo ha destinado a modo de refuerzo a Canarias. La saturación de embarcaciones en Arguineguín y el elevado tamaño de la Polimnia obligan a amarrarla a esta otra salvamar y usarla a modo de puente hasta el muelle. Entre los rescatados, un posible menor y este hombre que presenta diversas heridas. Por un edema que tiene en la zona del codo y unas heridas que tiene también en la zona del tobillo. Va a ser trasladado más que nada por precaución y por valoración, una placa y demás. Los restantes han llegado bastante bien de salud. A falta de posibles traslados en las próximas horas, en el muelle de Arguineguín permanecen más de 150 personas a la espera de un centro de acogida. Una situación que Cruz Roja asegura solo pueden afrontar gracias al trabajo de los voluntarios. Pues esta noche ampliamos la mirada a la migración con un trabajo de nuestra compañera Verónica Hernández. El reportaje se titula En la orilla de Europa. Será en torno a las 10:10 de esta noche. En lo que llevamos de año, más de 6.000 migrantes han llegado a Canarias en cayuco o patera. No son tantos si lo comparamos con los más de 30.000 que lo hicieron cuando la crisis de los cayucos en 2006. Pero la situación ahora es distinta. No contamos con una red mínima, estable, de acogida a las personas que llegan. Hay que tener una red de acogida humanitaria. Los recintos turísticos es un elemento muy temporal, muy de emergencia, para resolver que no estén tirados en el muelle. Y posteriormente, de forma inmediata, hay que seguir en conversaciones con el Estado español y con la Unión Europea sin dormirnos en los laureles, porque esto va a continuar. Nadie quiere hacer la ruta del Atlántico, pero si no tengo visado, no tengo posibilidad de salir en avión, voy a salir. Entonces, ante esta situación, ¿por qué no garantizamos que esa salida sea segura? De ver ahora el mar, claro, sufre mucho. El reportaje En la orilla de Europa pretende mostrar el tránsito migratorio de esta ruta canaria, los motivos de su reactivación, la respuesta transitoria de las autoridades y la situación en la que quedan los migrantes en un momento tensionado por la COVID-19.
Miguel Díaz es un padre separado con su hija residiendo en la península. Cumplir con el régimen de visitas supone para él un gran desembolso. Por eso aplaude la iniciativa planteada en el Parlamento de Canarias. Sí, es una iniciativa, Roberto, para extender el descuento de residente a los hijos con padres separados que se desplacen a la península para ver a su progenitor. La hija de Miguel reside con su madre en Irún. Una visita a Tenerife supone un gran desembolso económico, una media de 500 euros. Menores solos en el avión no pueden viajar solos, hay que pagar una tasa que yo llamo impuesto revolucionario, que suele ser de unos 60 euros por trayecto. O sea que habría que sumarle 120 euros a los 293 y ese sería el precio total del billete de mi hija. La veo 2 o 3 veces al año, depende del año, al precio que las compañías quieran que la vea. Una proposición no de ley presentada esta semana en el Parlamento de Canarias podría aliviar el bolsillo de los padres que están en la situación de Miguel, pues propone extender la bonificación del 75% a los hijos de padres separados que residen en la península y tengan que viajar para cumplir con el régimen de visitas. A nuestros hijos, los hijos de padres separados que viven en la península, está bien, me va a facilitar mucho ver a mi hija, pero no es una solución. Tenga en cuenta que ese 75% de bonificación va sobre un precio de tarifa libre. La iniciativa se sustenta en proteger el derecho del menor a poder visitar a su progenitor y que el precio del billete no sea un impedimento. Pablo Iglesias a las puertas de ser investigado por el Supremo. Bueno, pues hoy hemos escuchado gritos contra Pablo Iglesias en el Senado durante la intervención de la senadora popular Elena Muñoz, a la que veíamos hace un momento en pantalla. Peticiones de dimisión motivados tras conocer que el juez que investiga el caso Dina solicita al Tribunal Supremo su imputación, la imputación del vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos por presuntos delitos de revelación de secreto con agravante de género, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delitos. Pablo Iglesias a las puertas. Y seguimos hablando de la formación morada porque está a punto de celebrarse la tercera Asamblea Ciudadana Canaria, donde a través de un proceso de primaria se va a elegir a la persona que sustituirá a Noemí Santana como máxima dirigente de esta formación política y cuyo nombre se conocerá oficialmente el próximo 16 de octubre. Una de las personas que se presenta para liderar Podemos Canarias es Laura Fuentes, actual directora general de Juventud, pero que desde 2014 no ha parado de trabajar dentro de la formación morada, incluso asumió la Secretaría de Comunicación de la organización a nivel autonómico. En Tenerife, tercera vista del juicio por la muerte de Marisol Bovet en La Laguna, por la que se sienta en el banquillo su expareja sentimental. Los forenses han detallado las lesiones que encontraron y también los expertos técnicos que apuntan a que la teoría de que fue un accidente no se sostiene. Prácticamente todos los peritos que intervinieron en la tercera sesión del juicio lo tienen claro. No estamos ante un accidente, sino ante un incendio provocado. Un fuego que originó daños desde el interior del vehículo hacia afuera y que acabó con la vida de Marisol. Su cuerpo se carbonizó antes de que perdiera la vida. Entonces, cuando hay carbonización, normalmente hay algún tipo de acelerante y una prolongación en el tiempo del efecto del calor. Entonces, sí es cierto que la carbonización en este caso llegaba a ser hasta la pérdida de las extremidades, con pérdida de aquí para adelante no existía nada, sino trozos de huesos totalmente carbonizados. No había gasolina sobre el asfalto, las quemaduras del perro que iba en la parte trasera eran frontales, sus patas estaban intactas. La llama se originó a 40 centímetros del suelo del vehículo. El acusado llevaba una botella de 1,5 litros de carburante. Contundentes testimonios que echan por tierra la teoría de la abogada de la defensa, que sigue sosteniendo que se trató de un accidente. El incendio se produce en el centro de los asientos delanteros y a 40 centímetros del suelo. En ningún caso empieza en el suelo. El juicio podría estar listo este miércoles. Después el jurado tendrá que deliberar. En Gran Canaria ya hay sentencia por el caso de abuso a un menor en Aruca. El propietario del gimnasio de taekwondo, Odori, ha sido condenado a 11 años de prisión al considerar probado que abusó de manera continuada en 2018 de un menor de 9 años. El ahora condenado llevaba ya 2 años en prisión.
Los trabajadores de guaguas municipales en Las Palmas de Gran Canaria anunciaban hoy una huelga para finales de este mes. Entre los motivos, el aumento de las agresiones que están sufriendo en sus vehículos. Un ejemplo lo encontrábamos anoche. Ahí ven ese grupo de jóvenes lanzando lo que parece que son huevos a una guagua de la línea 22 a su paso por La Paterna. Los hechos han sido denunciados. El ayuntamiento está tratando de identificar a estos agresores. Ya han comenzado los trabajos para culminar el doble túnel de Erjos en Tenerife, que va a ser el más largo de Canarias y que va a unir los municipios de Santiago del Teide y El Tangue. Es un paso más para terminar el cierre del anillo insular que unirá el norte y el sur de la isla. Así comenzaba la excavación del túnel de Erjos, la construcción más importante del anillo insular de Tenerife que unirá los municipios de Santiago del Teide y El Tanque. Este doble túnel se convertirá en el más largo de Canarias y uno de los más grandes de España. Una obra muy importante que va en los plazos que hemos convenido, afortunadamente, que empezamos hoy la excavación de los túneles con medios mecánicos pero también con explosivos. Vamos a dedicar 70 trabajadores que se van a dedicar exclusivamente a trabajar a los túneles, 27 de ellos con una enorme especialidad en la construcción de estos túneles. Van a haber 3 turnos al día y por tanto se van a trabajar las 24 horas al día. Una infraestructura que se considera fundamental para mejorar la movilidad entre el norte y el sur de la isla. Comunicar el sur con el norte no solo es una cuestión de justicia, no es una cuestión solo de movilidad, es una fórmula también de equilibrio económico en la isla. Y eso es fundamental para el Cabildo Insular. Se calcula que los conductores tardarán tan solo 10 minutos entre los tramos del Tanque y Santiago del Teide, un recorrido que en estos momentos requiere unos 25 minutos. El frente que afectaba ayer a las islas y que dejaba precipitaciones con menos intensidad de lo esperado ha dado paso hoy de nuevo al calor en muchos puntos. En el sur de Gran Canaria, en zonas donde ayer el termómetro apenas alcanzaba los 20 grados, hoy se han rozado los 30. En el caso de Arguineguín, donde esta tarde encontrábamos calles prácticamente vacías, excepto en las terrazas y siempre a la sombra. La playa de las Marañuelas fue el lugar escogido por algunos vecinos para combatir el calor. Ayer hacía un día muy oscuro en todos sitios, aquí debajo lloviendo. Pero mira, hoy me vine aquí debajo a la playa. Uno espera una cosa, pero después sale otra, es que es normal. Ayer lloviendo, aquí calor. No problema, el calor perfecto para mí, no problema. Y en el exterior, el huracán Delta está afectando especialmente a México, destrozando localidades turísticas como Cancún. Desde ese punto nos cuenta la última hora Rubén Mendoza. Gracias amigos de la Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, ha sido una noche, una madrugada muy larga aquí en Cancún, México, porque en esta zona donde impactó el huracán Delta, que llegó a una categoría máxima nivel 4, y a pesar de que impactó como categoría 2, generó daños importantes. Desde las 4 de la mañana fue cuando se empezó a sentir el impacto del huracán de manera severa. Mucho turista llega a este sitio a vacacionar, a pasar un rato agradable, y bueno, así es como ha quedado parte de esta zona destruida por los vientos huracanados de Delta, que azotó con mucha intensidad esta que es la zona hotelera. Nosotros aquí pasamos la noche en uno de los negocios, en el estacionamiento de uno de los negocios que está atravesando esta calle, y hoy que ha amanecido, así es como hemos estado observando todos estos daños en nuestro recorrido que estamos haciendo por la zona hotelera, la zona turística de Cancún, México. Y la sequía en La Palma ha dejado un panorama desolador en el campo y problemas de abastecimiento domiciliario. Los Llanos de Eridane acomete desde hace años obras para sustituir las antiguas canalizaciones por nuevas tuberías y así evitar las fugas que se están dando en varios puntos del municipio. La Mesa del Agua se ha reunido este miércoles para seguir trabajando en este sentido. Hemos hecho una modificación presupuestaria para aportar en torno a unos 420.000 euros para un conjunto de actuaciones en las redes de abastecimiento del municipio de Los Llanos de Eridane. Con más usuarios de la red de abastecimiento de agua mantenemos el consumo, y además en una época complicada como es el verano. Por lo tanto, creo que los resultados del trabajo que se ha venido haciendo van en el camino adecuado.
La Universidad de Otoño de La Gomera recupera hoy su carácter presencial tras tener que suspenderla la semana pasada al declararse el semáforo rojo en la isla por el aumento de contagios de COVID-19. La dimensión internacional del pintor gomero José Aguiar es el tema central de este último curso del programa formativo organizado por el Cabildo de La Gomera y la Universidad de La Laguna. Los catedráticos en Historia Manuel Hernández y Alberto Darias han hecho un recorrido por la vida de este prestigioso pintor y el contexto histórico en el que desarrolló su creación artística. Y el Cabildo del Hierro destina 1 millón de euros a reactivar el tejido empresarial, destinado a paliar los efectos negativos de la pandemia, especialmente para los autónomos y pequeñas empresas que han tenido que suspender su actividad económica o reducir su facturación. El Cabildo también adelanta que se está trabajando en otras líneas de ayuda para impulsar la creación de nuevas empresas. El objetivo es hacer una reactivación económica de nuestro tejido empresarial, trabajar para poder salir adelante y puedan continuar activas nuestras empresas, y para poder acceder a ellas tendrán que presentar una serie de requisitos. Estas subvenciones van a ir desde 3.000 euros por autónomo y empresa con sede fiscal y social en la Isla del Hierro y hasta 500 euros por empleado hasta el tope de una decena de ellos. Felicidades a Instagram, que cumple 10 años. La red social comenzó como punto de encuentro de los amantes de la fotografía, pero ya se ha convertido en una forma más de comunicarse entre millones de personas. Hemos salido a la calle para hablar con sus usuarios y lo que más les preocupa es la seguridad. 10 años y parece que fue ayer. Cuentan que esta fue su primera instantánea, la sacó su fundador. Comenzó como un espacio para aficionados a la fotografía que jugaban con filtros, mostrando lugares soñados. Actualmente es la 4ª red social más popular. La evolución es espectacular, es decir, primero sí que es cierto que costaba, como cualquier red social, la que se abra camino, pero la gente joven, que es el músculo de este tipo de cosas, pues lo han cogido como agua de mayo, como se suele decir, y les encanta. Un escenario compartido al que no tardó en llegar el marketing, la publicidad y la figura del Instagramer, con sesiones de fotografías cuidadas. Instagram cumple su 10º aniversario. A pie de calle los usuarios la analizan. Subo fotos, sigo a famosos, cuentas que me gustan, sobre temas que me gustan, a mis amigos. Trato de tener solo gente que pone cosas artísticas. Intento no utilizar filtro, porque me parece que es distorsionar la realidad. Enganchada por el trabajo, pero si en el día de mañana se borra no voy a sufrir por eso. Es que es una red que no me gusta nada, no me gusta compartir cosas de mi vida. Seguridad es precisamente un asunto que preocupa. Primero es saber a qué te estás exponiendo y qué estás poniendo en esa red social. Y en segundo lugar, pues yo sí que soy amante de que la contraseña, además de la contraseña, tiene que estar vinculada con tu teléfono móvil. Tu futuro, dicen los expertos, lo medirá la presión del TikTok, que insisten, ha roto el modelo. Aquí le subimos un poco la... Bueno, les vamos a mostrar un animal que se ha dejado ver en las últimas semanas, especialmente en las costas del sur de Tenerife, y que muchos no sabríamos identificar. Se le llama dragón azul, es un diminuto ejemplar de babosa marina, un molusco, una especie de molusco de unos 2 centímetros que llega a los charcos por las corrientes marinas. Se alimenta de la carabela portuguesa, siendo capaz de asimilar su veneno. Por ello, aunque aparentemente sea un animal, bueno, pues muy bonito, casi simpático, hay que tener cuidado. Mejor no tocarlo porque podría producir urticaria. Es un animalito bastante común aquí en las islas, aunque la población de a pie pues no lo conozca, ¿no? Es un poquito la idea de esta publicación, ¿no? Es de dar a conocer este animal, porque al final está al alcance de cualquier familia que vaya a la playa y de los niños que están en los charcos, ¿no? Por lo cual es un animal, aunque sea muy pequeño y bonito, en algunos casos pues puede ser peligroso, sobre todo para los niños, porque tiene una célula urticante. Puerto del Rosario celebra este 7 de octubre su día grande. A falta de la procesión en honor a la Virgen, los devotos sí que han podido celebrar de forma presencial la misa en honor a la patrona. Eso sí, con aforo limitado, tan solo 62 personas han podido acceder al templo y cumpliendo con estrictas medidas de seguridad. Y arrancaba esta noche en el Teatro Guiniguada el Festival Temudas de Las Palmas de Gran Canaria, con la compañía tinerfeña Morfema, que presentaba su espectáculo Informe Lope. Es la 24ª edición de este festival de teatro, música y danza. Le va a seguir en su apuesta por las producciones canarias la comedia de la compañía Anartistas, los días 9 y 10 de octubre. Este miércoles llega una nueva entrega del programa Canarias Escultura. Los compañeros harán repaso al cine hecho aquí en Canarias y nos descubrirán los entresijos de la industria cinematográfica en las islas. Será a las 11 menos cuarto. La primera vez que Canarias se reflejó en la gran pantalla lo hizo en silencio.
Han pasado más de 100 años desde que esta película estrenase la historia del cine ambientado en las islas. Desde entonces se ha mostrado nuestra tierra en muchos idiomas, con extrañas perspectivas, mis paicanes y mis guairos se reunirán y siendo testigo de nuestra propia idiosincrasia. El experto en cine Luis Roca nos muestra en Canarias Escultura los entresijos de la industria. Se negaron a perder esa batalla en el rodaje porque decían que esa pelea ya la habían perdido una vez y no la iban a volver a perder. Y Luis Díaz nos trae algunos de los objetos que se usaron en esos rodajes. Un operario de los hermanos Lumière graba esa primera proyección que se hace en la isla de Tenerife. Repasaremos también la biografía de figuras del cine hecho en Canarias como Nieves Lugo o Richard Leacock y lo mejor de películas como la mítica Tirma. Claro, tú sabías que los extras eran todos canarios. El trabajo que yo hacía en la película era, según decía, era de pajuyo. Con testimonios de los canarios que participaron en esta superproducción que dejó algunas de las mejores anécdotas del cine canario. Mañana en Canarias tendremos temperaturas de verano y poco viento. Victoria Pérez, buenas noches. Menudo otoño estamos teniendo. Sí. Pues sí, Pilar, de nubes y lluvia de ayer a sol y día de verano de hoy. Mañana, panza de burro en el norte de la isla de Gran Canaria, pero lo bueno es que es solo por la mañana y al atardecer. De resto, también día soleado en la isla de Gran Canaria. Van a subir las temperaturas, especialmente en las islas más montañosas, en zonas de medianías y de cumbres. E incluso en la isla del Hierro van a pasar calor, con 28 graditos, que no está nada mal, y por si fuera poco, mar en calma, con olas que apenas van a superar el metro de altura. Estupendo para hacer water bike, que es bicicletas en el agua, una nueva modalidad deportiva que vamos a descubrir esta noche en una hora menos. A ver si ustedes se animan, chicos. Bueno, ahí está el tiempo. En los deportes solo llevamos 4 jornadas de liga y en el de Tenerife ya se pide paciencia. Mala señal, ¿eh, Daniel? Sí, la verdad, Roberto, es que pesan esas 3 derrotas consecutivas. Juan Carlos Cordero ha pedido tranquilidad, pero también una reacción a una plantilla que ya está completa, al menos hasta enero. Fran Sol y Valentín Bada ya entrenan y Ramón Foll ha pasado las pruebas médicas. Y en la Unión Deportiva Las Palmas hay mejor ambiente tras el último triunfo. Nos fijaremos en el canterano Ismael Atumán, recientemente inscrito como profesional. Y hemos estado con la rider canaria Alexia Kiefer. Con solo 15 años quedó tercera de España en su primera competición de pádel surf. Con una familia muy vinculada a los deportes acuáticos, Alexia también destaca en el windsurf. Y en un momento también vamos a repasar cómo va el partido del Herbalife Gran Canaria en Eurocup. Está jugando ahora mismo. Pues estaremos atentos para verlo. Muchas gracias, Daniel. Bueno, Roberto, ¿sabes qué son los dragones azules? No, llevamos un día de animalitos. Van a ver, por primera vez en Europa han nacido dragones de mar y ha sido aquí en Canarias. Concretamente 24 ejemplares, no son pocos, que han nacido en el Acuario Poema del Mar, en Las Palmas de Gran Canaria. Son las crías más pequeñas de esta especie, originaria del sur de Australia, apenas tienen 1 centímetro de tamaño. Como curiosidad, tienen un cortejo muy peculiar para reproducirse. Van subiendo varios metros en una especie de danza en círculos. Bueno, hay que verlo. Bueno, con estas imágenes nos despedimos hasta mañana. Más información en nuestra página web y redes sociales. Buenas noches. Adiós.